Ok, pues vamos a comenzar ya. Ya lo estoy grabando ya por ahí. Bien, pues vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, te damos por tu salvación, por tu perdón, por la persona de Cristo, por ser tan paciente, tan misericordioso con nosotros, Señor, que a diario te fallamos, Señor, sin embargo, cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, te damos por cada hermano que está aquí presente, que se toma su tiempo, Dios mío, para escuchar tu palabra, para reflexionar en ella y para rogarte que tú actúes, Señor, en nuestra vida, a fin de que lleguemos a ser como Cristo, que podamos crecer espiritualmente hasta la estatura del varón perfecto. Bendice, Señor, el hogar de cada uno de mis hermanos. Venga tu paz, Señor, sobre sus vidas. No sé cuáles sean las cargas o los problemas que puedan estar pasando, Dios mío. Ayúdanos en esta noche a poner nuestras cargas en tu presencia, Señor. Toma, Señor, todas nuestras aflicciones y danos tu paz, Señor. Conforta nuestros corazones, Señor. Ilumina nuestra mente. Háblanos, Señor, en esta noche. Ministra nuestra necesidad. Danos palabra de esperanza, de ánimo. Al terminar este estudio o durante él, Señor, seamos renovados, seamos inspirados. Tú pongas en nuestro corazón tus deseos, tus anhelos, tus planes, tus propósitos, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, Señor. Ok. Bien, entonces, de la semana pasada estuvimos viendo un tema muy importante, como todos los de la palabra, y fue sobre, preguntona, ¿sobre qué fue? El, el ayuno, hermano. Sobre el ayuno, y ahí vamos a ver la segunda parte. A ver, ¿y qué es el ayuno? El ayuno es un tiempo sagrado que le dedicamos a Dios, Ajá, nos humillamos ok. ante Él y bueno, hay que saber cómo hacerlo. La verdad sí me llamó muchísimo la atención el tema y en la semana estuve buscando y es un tema eh, muy delicado porque según lo que yo estuve leyendo, cuando uno ayuna, tiene uno que estar en paz con nosotros mismos, no tener coraje o rencor o ninguno de ese tipo de sentimientos, y eso se me hace muy difícil, Bueno, pastor. pues ahí vimos Muy, en Isaías 58, vimos sobre la importancia de, durante el ayuno, pues no envolvernos en conflictos ni problemas con otros, ni oprimir a otros, sino sí, aprender a dejar nuestras cargas en Dios. Porque cuando lo hacemos y empezamos a hacerlo de forma incorrecta, pues invalidamos el resultado que claro. puede haber de el ayuno. ¿Ok? Ahí me quedé congelado, No, creo que sí, ¿sí? pero sí se escucha. A ver, a ver si ya. Me quedé sin cámara. A ver si regresa. Bueno, mientras tanto vamos hablando. ¿Qué más entonces recuerdan sobre el ayuno? ¿Qué resultado tenemos con el ayuno? ¿Qué resultado tenemos con el ayuno? Ajá. Estuvimos viendo de un caso de una persona que estaba oprimida y que Jesús le dijo, Endemoniado, ¿verdad? Que ese género no salía si no era con ayuno y Con oración. ayuno. con ayuno y oración. Perdón, hermanos, me moví el cablecito ahí del USB y la cámara no quiere jalar, así que estaré sin cámara. Pero me oyen, No, importante. hermano. Ok, Sí, entonces, decía, este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Ok? Entonces, hablamos de que ese espíritu también salía, le había dicho al padre de este muchacho, para el que cree, si puedes creer, porque para el que cree todas las cosas son posibles. Y Jesús se había molestado con los discípulos y en general con la multitud que estaba ahí, decía, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estar con vosotros? Queriendo
decir Jesús que a él le agrada la fe, pero le enoja la incredulidad. Entonces no habían podido echar fuera aquel demonio por la incredulidad. Entonces, asociando este punto con lo del ayuno, entonces teníamos que con el ayuno la incredulidad podía irse y nuestra fe podía crecer. ¿Ok? Entonces, en el ayuno, uno de los resultados que hay es que podemos ser fortalecidos espiritualmente, podemos, nuestra fe ser consolidada, puede crecer, y con esa fe pues podemos hacer guerra contra las fuerzas del mal. Estuvimos hablando sobre el resultado del ayuno de los gabaonitas en el antiguo, de los israelitas que estaban peleando contra los gabaonitas, y cómo no podían vencerlo a pesar de que era un ejército superior muchas veces en número a los gabaonitas y benjaminitas, y no podían derrotarlo porque detrás de esa guerra física había una guerra espiritual, y entonces se requería de que Dios peleara por ellos, y cuando ellos se humillaron y ayunaron y oraron, dice que Jehová derrotó al enemigo. Él fue el que lo derrotó. Y hablamos de este pecado que le abría la puerta a los demonios, y ese era el caso de estos benjaminitas, que habíamos analizado el término hijos de Belial, hijos del diablo, estaban poseídos por demonios, y era precisamente por el pecado de perversión sexual, como ellos habían caído en el homosexualismo, etcétera, y todo eso le abría puerta a los demonios. Entonces, de esta manera, las personas que están así poseídas por demonios, pues pueden tener una fuerza terrible. Por eso es que mucha gente acude a la brujería, a la hechicería, para trabajos, para matrimonios, para negocios, para todo este asunto ahora de la política, ahora que hay mucha gente acude en todo eso porque reciben una ayuda espiritual de las tinieblas. Y es cierto que el diablo les concede o les ayuda, pero luego viene el precio, el costo de esto. Hay un dicho que dice, el diablo te da con una mano pero te quita con las dos. Quiere decir que luego te va a cobrar todo eso que hiciste, esa petición, pues te lo va a cobrar en condenación, con tu alma, con salud, con tu familia, con mil cosas te va a empezar a cobrar toda esa deuda, vamos a llamarle, que tiene por esa ayuda que pedí. Sin embargo, Dios no es así. Dios, por su misericordia, por su gracia, por su gran amor, pues Él nos ayuda, no porque seamos buenos, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Siempre acudamos a Él por su misericordia. Entonces estuvimos viendo también cómo Dios, basado también en Isaías 58, cómo cuando ayunamos y oramos, Dios podía iluminar tu mente, te podía, dice, en las tinieblas nacerá tu luz, ¿verdad? Y tu vida te será como el mediodía, queriendo decir que Dios te va a aclarar las cosas que antes no entendías, y vas a poder tomar las mejores decisiones. Y lo vimos reflejado en el libro de Esther, en capítulo 4, cuando en un momento de crisis tan grande, Esther ayunó y recibió entendimiento de cómo tenía que enfrentar aquel problema, y en lugar de pedirle al rey, ya sálvanos y cancela ese edicto en contra de los judíos, ella preparó una cena, le pidió al rey que estuviera con ella, y aún su enemigo, el malvado Amán, estuviera en esa cena. Y luego en esa cena el rey le pidió, dime, pídeme, ¿qué quieres? Y le dijo, otra cena más, y allí te voy a decir. Y así fue preparando el camino, recibió entendimiento de cómo tenía que hacer las cosas. Y en el tiempo que ella estuvo haciendo eso, Dios tras bambalinas estuvo preparando todo el terreno en la vida de Amán, de su familia, del pueblo, para que todo funcionara correctamente. Entonces, una de las cosas que sucede cuando ayunamos y oramos por un problema específico, una circunstancia, es que Dios nos puede dar entendimiento de cómo enfrentar esa circunstancia. Nos puede dar claridad de qué está pasando realmente y tomar las mejores decisiones. Ok. Bien, entonces, hoy vamos a continuar viendo algunos pasajes más sobre el ayuno, y vamos a ver los tipos de ayunos que hay, cuánto duraban los ayunos, otros beneficios que hay, etcétera. O sea, vamos a analizar los pasajes y vamos a traer. Estuvimos viendo también de la clase pasada que en el caso de los benjaminitas, pues ayunaron un día entero y hasta la noche, y en el caso de Esther ayunaron 3 días y no comieron ni tomaron agua. Entonces aquí vemos
dos ayunos con longitud, con tiempo de duración diferente y con forma de hacerse diferente. En el caso del de Esther, pues fue un ayuno absoluto, ni agua ni comida, ¿verdad? No sé si lo tocamos la vez pasada, el ayuno de los ninivitas, ¿sí lo vimos en el libro de Jonás? ¿Lo mencionamos o no? ¿No recuerdan? Creo que sí. Bueno, en el caso de los ninivitas, el ayuno fue por recibir perdón, para que el juicio que había sido decretado sobre ellos fuera cancelado. Dios mandó a Jonás que anunciara, y Jonás estuvo 3 días caminando por aquella ciudad porque era grande, diciendo: dentro de 40 días será destruida esta ciudad por tantos pecados. Ah, sí, la vimos, sí. Será destruida. Y entonces Jonás, cuando terminó de anunciar, pues se sentó en las afueras de la ciudad y se puso allí a contemplar y esperar que Dios mandara fuego del cielo, un terremoto, hiciera algo y destruyera la ciudad. Y él como que se alegraba su corazón prácticamente de eso, de que, porque los ninivitas eran verdaderamente malvados contra los israelitas y contra todo el mundo. Pero dice que el rey de Nínive proclamó ayuno hasta para los animales. No coman ni beban ni animales, ni vacas, ni personas, nadie. Todo el mundo esté en ayuno. Y entonces, dice que Dios en su misericordia perdonó. Entonces, cuando hay alguna persona que ha caído en alguna falta, algún pecado, y Dios le ha hecho saber que va a venir juicio sobre esa persona, no todo está perdido. Usted humíllese delante de Dios, ayune, ore, derrame su corazón, llore en la presencia de Dios, y Dios en su misericordia puede postergar o puede cancelar el juicio. En el caso de Nínive, Dios prácticamente lo postergó 100 años, porque a los 100 años Nínive fue destruida, porque bueno, después de ese tiempo los ninivitas del ayuno cambiaron su forma de actuar, pero luego con el tiempo volvieron a caer en lo mismo, y a los 100 años los ninivitas fueron barridos, fueron destruidos completamente. Pero Dios tuvo misericordia. Entonces, fíjense lo que puede hacer el ayuno y la oración, una expresión de humillación, una expresión de decir: Dios, ten misericordia, como Dios detuvo su juicio. Por ejemplo, Acab, un rey perverso, malo en Israel, tanta idolatría, tantas cosas, siendo del pueblo de Dios, se casó con una sacerdotisa satánica de otro país y llenó la ciudad de ídolos, y aquello era terrible. Y Dios, por medio de Elías, pronunció un juicio sobre él, sobre su descendencia. Era terrible lo que le iba a pasar a Acab. Dice: no va a quedar ni tú ni nadie aquí va a quedar. Y dice, pero Acab, dice, se humilló y ayunó y no comió y lloró en la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Eli: ¿has visto cómo se ha humillado Acab? Por eso no traeré el juicio en sus días. Entonces postergó en el caso de Acab el juicio, esperando a ver sus hijos si reaccionaban o si seguían imitando la conducta de su padre. Desgraciadamente imitaron la conducta de su padre, y entonces vino el juicio en los días de sus hijos sobre ellos. Entonces así, que Dios nos ayude. Si usted ve el ayuno igual en el caso de juicio, no solamente puede ser puede ser el caso de nosotros, puede ser que usted vea a un hijo suyo, puede ser que usted vea a una persona amada o una persona que usted quiere, que usted realmente le duele el corazón por ella, y usted sabe que Dios va a derramar juicio sobre ella porque la conducta que está sirviendo es perversa. Pues usted puede ayunar por esa persona. Es el caso de Moisés, por ejemplo. No era él el del pecado, sino el pueblo de Israel, que había pecado, que había faltado, se habían hecho un becerro. En lo que Moisés estaba en el monte Sinaí, esto es Éxodo 20 en adelante, ahí vienen los 10 mandamientos. Él está en el monte recibiendo los mandamientos, y estuvo 40 días y 40 noches en el monte. Dice que no comió ni bebió, estuvo en la presencia de Dios. Él no pensó que iba a ir a un ayuno, él subió porque Dios le dijo sube, pero allí se quedó 40 días y 40 noches. Con Dios es un ayuno sobrenatural. Ningún ser humano puede soportar eso a menos que Dios lo llame a eso. Y entonces, cuando baja Moisés de allí, pues encuentra que el pueblo se ha desviado completamente y está haciendo ritos satánicos terribles.
están practicando orgías sexuales, están adorando un becerro de oro y diciendo que ese becerro fue el que los libró de los egipcios. Y entonces Moisés pues se enoja, rompe las tablas de la ley, desbarata el becerro, lo muele, era un becerro de oro, lo muele y lo echa en el agua y los obliga aún a que se tomen el agua con los restos de ese becerro, etc. Pero le dice Dios a Moisés: apártate, Moisés, porque voy a barrer con todo ello, voy a acabar con todos ellos. Y Moisés se quedó en el medio y le dijo: no, Señor, ¿qué será de tu gran nombre? Dirán las naciones que tú los sacaste de Egipto para que ellos perecieran en aquel desierto porque no los pudiste meter en la tierra de Canaán. ¿Qué será de tu gran nombre? Y empezó a interceder por ellos y subió nuevamente 40 días y 40 noches al monte a rogar que Dios perdonara al pueblo y a recibir nuevamente los mandamientos de parte de Dios. Y esta vez Dios los perdonó entonces también. Entonces, en este caso fue un ayuno y oración y humillación a favor de otros. No era por su pecado, sino era por el de otros. Entonces el ayuno nos puede ayudar también para que el corazón de Dios sea movido a misericordia a favor de otros que quizás están conscientes o quizás no están conscientes de lo que han hecho, pero Dios en su misericordia puede tratar con ellos a causa de que hay alguien que se ha humillado. Entonces el ayuno es una expresión de humillación extraordinaria. Y así hay un montón de ejemplos acerca de esto. Por eso, uno de los motivos por los cuales deberíamos ayunar nosotros es porque hay un mundo allá afuera que se está perdiendo. Gente que están ciega, que están sin Cristo, que piensan que van bien, pero van camino a la condenación, quizás familiares nuestros, compañeros de trabajo. Y en nuestros ayunos, aunque tengamos oraciones, o sea, tengamos peticiones personales también, pongamos como petición: Señor, ten misericordia. Ayunamos y oramos por todas esas personas que no te conocen, Señor. Perdónale, Señor. Dale una oportunidad como nos diste a nosotros también. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ir algunas porciones bíblicas más sobre otros que hablan sobre el ayuno. Vamos a ver aquí Hechos 9:9. Vamos a Hechos 9:9. Hechos 9:9. Vamos, Hechos 9:9. Bien, vamos a leer un poquito antes, desde atrás. Versículos desde el 9:3. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, este era Pablo, que antes se llamaba Saulo, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, o sea, se quedó ciego, donde tuvo 3 días sin beber, y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió y dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene
autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo las manos sobre él, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y lavándose fue bautizado. Bien, ¿qué está pasando aquí en esta escena? Pues Pablo, ya antes era Saulo, estaba matando creyentes, encarcelando creyentes, torturando creyentes, persiguiendo a la iglesia, y recibe autorización para hacerlo no solo en Jerusalén, sino que va hacia Damasco. Y entonces por el camino, pues se le aparece el Señor ahí, un resplandor tremendo, y le habla. Y él se cae al suelo y Dios le habla y le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Antes de ir al punto del ayuno, quisiera que reflexionáramos un poquito sobre esto. ¿Estaba persiguiendo Saulo a Cristo o estaba persiguiendo a la iglesia? ¿A quién perseguía él? A la iglesia. A la iglesia. ¿Y por qué el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El que hace daño a la iglesia o a algún creyente, pues Dios se lo toma muy personal. Es como si lo estuvieran haciendo a él. Eso lo vemos también en Mateo 25, donde el Señor le dice, por cuanto me viste desnudo y no me cubriste, me viste hambriento y no me diste de comer, me viste preso y no me fuiste a ver, etcétera. Y le dirá, Señor, ¿y cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vimos así? Dice, por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeñitos, o sea, con uno de los cristianos, dice, no lo hiciste con ellos, dice, pues no lo hiciste conmigo. Dios se lo toma personal. Entonces, por eso somos tan especiales para Dios y tenemos que cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Nunca hablar mal de otros ni hacer daño a otros, de forma general a nadie, pero especialmente a los creyentes, porque son hijos de Dios, y el mal que le hagas o el bien que le hagas a un hijo de Dios, a Cristo mismo se lo estás haciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, el asunto es que Pablo es derribado allí, y su orgullo es derribado, y su visión de la vida es derribada, y su propósito de la vida es derribado, todo es derribado, y es impactado Saulo, y queda ciego, y dice que entonces entró en Damasco llevado por la mano. Este hombre tan arrogante, tan autosuficiente, pues ahora humildemente tienen que llevarlo por la mano hacia Damasco, y allí él empieza un ayuno de 3 días, ni come ni bebe. ¿Por qué? Porque el Señor que le había hablado, se le había aparecido en el desierto, le dice, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer. Evidentemente pasa el primer día, pasa el tiempo y él no recibe. Dios no le dice lo que ha de hacer todavía. Y entonces Pablo, me imagino, entonces empieza a ayunar y empieza a orar por esto. Primero porque no ve. Segundo porque tiene este encuentro con Cristo. Tercero porque Dios le dice que va a hacer y hasta el momento no ha recibido nada. Y luego de 3 días de ayuno, Dios envía a alguien hacia él. Recibe la vista, es lleno del Espíritu Santo, es bautizado también, recibe un propósito y es restaurado completamente. Entonces, cuando ayunamos y oramos, también podemos recibir palabra de Dios en momentos difíciles. Enfermedades, como en el caso de Pablo ahora es ceguera, pues pueden irse también de nuestra vida. Lo vimos en Isaías 58, donde dice, Él dará vigor a tus huesos. Es asociado con que recibas sanidad en tu vida también. Entonces, una de las formas también en que podemos bregar con diversos problemas X, en este caso pues salud, en este caso es porque necesitaba dirección, necesitaba que Dios hiciera algo en su vida, auxilio, pues todo esto viene cuando él ayuna y ora. Y encima de eso dice que también es lleno del Espíritu Santo.
Entonces, este es algo que es importante que meditemos en esto, porque cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, dice la Biblia que Dios, su espíritu, empieza a vivir en nuestro espíritu, se mezcla con nuestro espíritu. Dios habita en nuestro espíritu. Pero no se queda ahí la cosa. Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo. Él quiere venir con poder sobre nuestras vidas. Y aparte, otra acción es quiere llenarnos de la plenitud de Dios. Son tres acciones diferentes. Que Él venga a vivir en nuestro espíritu. Esto es gratuito. Esto es para todo el que acepta a Cristo. La llenura de su espíritu es por pedirla y creerla. Pero aquí Pablo agrega un ingrediente. Cuando ayunamos y oramos, también Dios nos puede llenar de su espíritu. Luego lo vamos a reforzar esta idea. Y tercer punto, otro nivel, es ser lleno de la plenitud de Dios, que es otra cosa. Esta no tiene que ver directamente con el ayuno, pero sí indirectamente con esto. Entonces vemos que todas estas cosas, estos beneficios, ocurren cuando Saulo se decide ayunar y orar, y bueno, Dios después le cambia el nombre por Pablo. ¿Ok? Vamos a ver otra porción bíblica que habla y refuerza un poco la idea de lo que estuvimos viendo. Vamos a buscar Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. A ver, alguien que lo lea. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saúl. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces... Hasta ahí. Entonces, fíjese aquí lo interesante que pasa. Fíjese cómo el ayuno era parte de la vida de la iglesia. Dice que ellos estaban ayunando y ministrando al Señor. Versículo 2, dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Vemos que había un paquete de personas allí, que este era un ayuno corporativo, ¿verdad? Habían profetas, habían evangelistas, habían maestros, había liderazgo de la iglesia, estaba metido, había gente de alto nivel social, de bajo nivel social, estaban todos buscando de Dios, y era un ayuno como iglesia. Entonces, algunos de los que hemos visto eran ayunos individuales, como el que vimos de Saulo por acá, ¿verdad? Pero habían ayunos que eran, vamos a llamarle corporativos, como nación, en el caso de Nínive, en el caso de Israel, que cuando pelearon contra los benjaminitas, en el caso de Moisés fue un ayuno individual, y así hay diversos casos. Entonces, aquí hay algo interesante, porque en el reino de los cielos, en el mundo espiritual, no es igual que en el mundo físico. Por ejemplo, si usted suma 1 más 1 en el mundo físico, ¿cuánto es? 2. Pues en el mundo espiritual es 10. Lo que quiero decirle con esto es que cuando sumamos fuerza, se junta más de una persona para orar, es 10 veces más potente. Cuando se suma la oración como iglesia, pues se multiplica el efecto del ayuno, a diferencia que si lo hacemos individualmente. Entonces, hay cosas por las cuales nosotros ayunamos que son personales, y bueno, es lógico que ayunemos nosotros personalmente, pero hay cosas que son de tanto peso que queremos nosotros involucrar a otra persona porque queremos una respuesta urgente, poderosa, porque la circunstancia es adversa, porque la circunstancia requiere una intervención de Dios. Entonces usted puede involucrar a la familia, orar, amigos,
otras personas que la apoyen, o a la iglesia como cuerpo. Y es algo extraordinario cuando ayunamos como pueblo, como iglesia, de forma corporativa. En este caso, en Hechos 13, ellos estaban ayunando como líderes, como liderazgo de la iglesia. Y cuando estaban ministrando esto al Señor, ¿sabe qué sucedió? Una de las cosas que puede pasar cuando ayunamos de forma corporativa es que Dios puede levantar palabra profética en medio del ayuno. O sea, Dios puede levantar los dones del Espíritu y levantar directamente un mensaje salido de la boca y del corazón de Dios. Individualmente también Dios lo puede hacer. Pero cuando estamos de forma corporativa, evidentemente, donde hay diversas personas con diversos dones, Dios puede usar a una de esas personas y darle un mensaje directo para tu necesidad, para tu circunstancia. En este caso no era una necesidad. Ellos estaban ministrando, estaban sirviendo, querían prepararse espiritualmente, estaban buscando a Dios. Y Dios le dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los ha enviado. Entonces, fíjense qué diferencia de cómo Dios escogió a estas dos personas para que fueran como misioneros y evangelistas a proclamar la palabra, a como quizás hoy podamos decirle, a ver, ¿quién quiere ir a predicar? Bueno, y decimos, bueno, yo, o el otro, o ¿quién quiere ser pastor? O bueno, tú, y quizás podamos hacerlo como que democrático o al gusto. Pero vemos algo interesante cuando ayunamos y oramos. Corporativamente, Dios puede levantar a alguien y decirte cuál es tu ministerio y cuál es tu propósito, a dónde Él te está enviando. Yo recuerdo en el caso mío, estaba yo en una iglesia en un ayuno precisamente, en Cuba, cuando Dios me dijo que me iba a mandar para acá, para México. Estaba en un ayuno. Y estando acá, en un tiempo de aflicción que estaba pasando, una angustia años atrás, pues Dios levantó también una palabra profética y me confirmó que Él me había traído acá. Entonces Dios puede levantarte en un momento de ayuno. Quizás una de las preguntas que puedas tener tú es, Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo en esta vida? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo sé que tengo este oficio, tengo este trabajo, pero ¿hay algo más? ¿Quieres que yo haga algo por el reino, Señor? Háblame, Dios. Aquí estoy disponible. Y Dios usa, más que a los capacitados, Dios usa a los disponibles. A quien se humilla delante de él, dice, aquí estoy para ti. A eso Dios lo usa. Dios te bendiga, Pili. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Perdón. Ya te extrañamos, hermana. Los estudios no son igual sin ti, Pili, ¿eh? Bueno. Ay, es que, ¿qué cree, hermano? Le pasó un accidente ahorita a mi esposo y por eso. ¿Qué le pasó? ¿Algún problema? Lo que pasa es que como hoy le echaron el colado al cuarto, los maestros estuvieron subiendo y bajando el material, entonces la escalera se sintió y se rompió un escalón, entonces mi esposo al bajar pues se cayó, se le metió su pierna en el escalón y pues en ese momento que ustedes me hablaron era que estábamos bien apurados con él, pero bueno, ya estoy aquí. ¿Lo llevaron al hospital? ¿Qué le pasó? No, es que no quiere mi esposo, lo iba a llevar pero no quiere ir. ¿Cómo que no quiere ir? Pues puede tener es que dice puede tener fractura o puede tener herida, tiene que revisarse. No, nada más se le inflamó, hermano. Mi amor, te hablan. Héctor, ¿qué pasa? Estamos preocupados por ti. No, estoy bien, gracias a Dios, no se preocupen. ¿Puedes caminar bien? Sí, sin problema. ¿Seguro? Sí, todo bien, hermano, muchas gracias. Nada más se le hinchó. Bueno, ponte fomento ahí entonces, ahí para que se te baje un poco. Sí, ya ahorita ya le pusimos, hermano. Bueno, ya no camines tanto, siéntate. Siéntate ahí, ya no camines tanto. Siéntate, mi amor. Sí, estaba aquí sentado. Okay. Pero ya, sigamos con el estudio. Bueno. Perdón por la interrupción. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, en este ayuno, pues Dios levanta una voz profética y le señala cuál es el ministerio, en este caso, en este momento para Pablo y para Bernabé. Los quiere enviar a un lugar, a una obra, a predicar el evangelio en un lugar, bajo su dirección. ¿Y qué hacen ellos? Pues dice, bueno, ya Dios los escogió, pues váyanse. No, dice que vuelven a ayunar en otro momento para enviarlos entonces. Buscan la dirección de Dios, buscan el poder de Dios, la presencia de Dios, para que una bendición especial venga sobre ellos
en ese tiempo de ayuno y ellos sean enviados. Entonces, el ayuno le permitió saber el ministerio y el ayuno le permitió ser enviados con dirección y con poder para cumplir el ministerio. Y vemos que el ministerio de ellos fue poderosísimo. Levantaron muchísimas iglesias y muchas almas se pudieron salvar. Entonces, cuando tenemos esa pregunta, vamos a llamarle quizás existencialista, o nos preguntamos, ¿cuál es tu plan para conmigo, Señor? ¿Qué quieres hacer con esta circunstancia, conmigo, o con mis hijos, o con mi vida, Señor? Aquí estoy, búscalo en ayuno de oración. Y Dios te puede hablar en sueño, puede mandar a alguien, levantar una palabra profética, puede hablarte por medio de la Biblia, puede hacer muchas cosas, pero Él te va a hablar. Entonces, uno de los propósitos para el ayuno es buscando dirección, buscando una palabra del corazón de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar también otra porción bíblica donde se ve esto reflejado. Es en Segunda de Crónicas, creo que 16, ya lo voy a decir más específicamente. Segunda de Crónicas 20, vamos a buscar ahí. Segunda de Crónicas 20. ¿Cuál versículo, hermano? Ahora les digo, el problema empieza del versículo 1. A ver, alguien que lo lea, por favor. Yo lo leo. Dice Víctor. Bueno, Tú, adelante, Eric. Ma. Tú, hijo. Tú. Bueno, victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hasta ahí. Ok. Fíjense qué extraordinario. Aquí dice que venían varios reyes, ejércitos, venían contra Josafat. Y no como que venían, bueno, vienen de camino y tardan en venir como 2 meses. No, ya estaban ahí. Estaban en En-Gadi. En-Gadi es terreno ya de Israel. Estaban ahí y evidentemente fíjense que al otro le dijo, vayan a tal lugar porque ahí van a estar. O sea, ya la guerra estaba ahí. No era como que vamos a organizarnos para ver cómo le hacemos, ¿no? Ya estaban ahí y venían 2 ejércitos. Y este rey que tenía un buen ejército se siente desarmado y dice que en lugar de plantear una junta militar y estrategia y qué hacemos, él acude a los recursos del cielo, acude a Dios y dice que hace proclamar ayuno a toda Judá. Y usted ve, dice que en la reunión estaban mujeres con sus niños en brazos, todo el mundo estaba en ayuno. ¿Por qué? Porque era grande el problema. Si no resolvían esta circunstancia no iba a quedar ni mujer, ni niño, ni nadie. Venían para destruirlos. Entonces todos se involucraron. Fue un ayuno corporativo, como nación. Se afligieron. Y entonces el rey mismo empezó a orar. Fíjense cómo lo vemos desde el principio de la cita bíblica que usamos la clase pasada. Ayuno y oración. Aquí vemos que ayunaron y oraron. Y aquí me imagino que todo el mundo oró, pero aquí se registra la oración del rey. Y esta es una oración digna de estudio. Fíjense cómo él empieza a hablar. Vamos a buscarla ahí para que usted vea. Voy a compartir nuevamente aquí pantalla. Jehová Dios nuestro. Fíjese cómo él no empieza diciendo, oh Señor, ayúdanos, que mira. No. Así no empieza él. ¿Cómo empieza Josafat? Jehová Dios de nuestros padres. Alaba a Dios. Empieza él a reconocer quién es Dios. Dice Jehová Dios de nuestros padres. ¿No eres tú el Dios en los cielos que tienes don? Empieza a reconocer su grandeza, su poder, que no hay quien lo resista. Empieza a reclamar, empieza a decir quiénes somos nosotros. Dice, tú que nos pusiste a nosotros somos descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Amigo para siempre. Fíjense cómo él empieza a involucrar, diciendo, no somos cualquier cosa, somos la descendencia de tu amigo. Ahí está la bendición que alcanzan los hijos a causa de la fidelidad de los padres. Mira cómo empieza él a poner el cimiento de su... Todavía no ha pedido nada. Empieza a decir quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y luego empieza a decir quiénes son los enemigos. Y dice, mira, tú nos dijiste que hiciéramos gestos si hay este problema y aquí estamos. Y aquí no estamos afligiendo, estamos haciendo lo que tú nos pediste. Y ahora mira cómo estos enemigos se levantan. Y tú cuando nosotros estábamos en el desierto nos dijiste que no le hiciéramos mal a ellos, que son los de Amón y los de Moab. Y mira cómo ellos nos pagan, queriendo destruirnos, Señor. ¿No lo juzgarás tú? Otra vez reconociendo que Dios es el juez de toda la tierra. Evidentemente, también, si usted ve la historia de Josafat, fue uno de los pocos reyes que hizo lo recto delante de Dios. Pero él no viene aquí diciendo, Señor, es que yo he sido un buen rey y que yo me merezco que tú me ayudes. No, él empieza a reconocer la grandeza de Dios, la bajeza nuestra, y empieza a hablar de las promesas de Dios. Y entonces empieza a ponerlo todo delante de Dios. Mira, Señor, el problemote tan grande que tenemos. Y entonces dice que Dios levanta ¿a quién? ¿A un profeta? Él. Sí, a Jazaziel, ¿no? A Jaziel. Y Jaziel dice que era uno grande, de renombre. No. ¿Quién era? No. Dice que era hijo. Era hijo de Zacarías. De Zacarías. Dice, era uno de los levitas. Era una persona que estaba al servicio de Dios,
pero no, su oficio no era de profeta. Común y corriente. Común y ¿no? O sea, corriente. En otras palabras, Dios puede usar a cualquiera que se disponga. Él estaba al servicio de Dios, sus padres estaban al servicio de Dios y estaba allí humillándose delante y Dios le plació usar a uno que estaba allí para dar una palabra para todo el pueblo. Y entonces, fíjese, la palabra que Dios le da dice, no, Dios le pudo dar, dicho la estrategia, que pongan soldados aquí, y le dijo, no, yo voy a pelear, ustedes van a estar allí y solamente van a estar quietos, van a observar, pero le voy a dar detalle para que vean cómo va a ser el asunto, va a venir por tal parte, van a hacer esto y lo otro, pero ustedes estén quietos. O sea, Dios le dio elementos de detalle para que confiaran. Entonces, fíjense qué maravilloso cuando ayunamos y oramos. Puede que se hayan levantado enemigos físicos o enemigos espirituales contra ti, contra tu vida, contra tu salud, contra tu ministerio, contra tu matrimonio, contra la iglesia. Se hayan levantado enemigos físicos o enemigos espirituales. Y no que el problema viene en camino, puede que ya esté ahí. Es tiempo de ayunar y orar. Quizá de forma individual o de forma corporativa. Señora, aquí estamos, Señor. Con este problemita ya lo tenemos aquí en la mano. Necesitamos tu ayuda, porque tú eres el Dios grande, tú eres el Dios poderoso, en ti sí hay recursos, tuya es la ayuda. Mira, Señor, y empezamos a reconocer y a humillarnos delante de Dios. Sí, Señor. Y Dios puede vencer al enemigo por sí mismo sin que hagamos nada, o nos puede dar una estrategia de cómo hacerlos. En otras ocasiones Dios ha dado estrategias. Hagan esto, hagan lo otro. El asunto es que Dios hable. Cuando Dios habla, el universo se alinea a su palabra. Porque todo se afecta cuando Dios abre su boca. Entonces, pudiéramos decir que el ayuno provoca que Dios hable. Cuando nos afligimos y ayunamos, se crea un ambiente espiritual en el cual el espíritu de profecía se puede manifestar en cualquiera. Amén. En cualquiera. A veces puedes venir, a lo mejor tú estás ayudando y orando y no hay alguien más, a lo mejor Dios puede, hasta a un inconverso mismo, Dios puede levantarlo y darte una palabra de ánimo y aliento. Dios puede usar hasta una piedra si es necesario. Pero Dios levanta gente para darnos palabra en momentos difíciles, pero tenemos que humillarnos delante de Dios y orar y buscar su rostro. No se dice ahí en el momento específico en que Dios le habló. Me imagino que estuvieron horas ayunando y orando y en algún momento Dios levantó la palabra. Hay veces que vamos a la rodilla y rápido Dios nos responde, pero hay veces que estamos el día entero, ayunamos y oramos, terminamos el ayuno y no hay respuesta. Y al otro día de repente viene un mensaje. No sabemos si en el mismo momento del ayuno o en algún momento de la noche o al otro día, pero lo importante es que Dios nos hable, porque cuando Él habla, todo cambia. Amén. Amén. Entonces, Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos otro ayuno por peligro, por ataque del enemigo, y cómo Dios pelea por ello. Es muy parecido al de Esdras también, lo vamos a ver ahora, el ayuno de Esdras. Esdras 8:21. Esdras 8:21. Esdras 8:28. 8:21. Ocho. 21. 8:21. Sí. Alguien que lo lea. Amén. Ahí voy. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirlos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey, tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien, sobre todos los que le buscan.
más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Amén. Aparte, Hasta ahí. ¿sigo? Ya hasta ahí, dice. Y él no fue propicio. Aquí el asunto era el siguiente. Esdras halló gracia delante del rey que los tenía cautivos a ellos. O sea, por la desobediencia de Israel, Dios le mandó muchos profetas diciéndole que si seguían en pecado, pues iban a ser llevados cautivos a otras naciones, iban a ser destruidos. Y bueno, pasaron años y años y Dios advirtiéndole hasta que sucedió. Y luego de que pasaron 70 años cautivos en Babilonia, pues Dios levanta a un rey, Ciro, y después a otro rey, Atajerque, y en varias oleadas ellos empiezan a regresar a Jerusalén. En una de esas viene Esdras, y a Esdras se le conceden todos los instrumentos del templo para traerlo de regreso a Jerusalén. ¿Y sabe de qué material eran? Pues eran de oro, hermano. Entonces venían con un cargamento de oro y además de, o sea, de todos los instrumentos del templo, más un montón de riqueza que le había dado el rey para que reconstruyeran el templo, etcétera. Y entonces venían con todo ese cargamento y venían con mujeres, con hijos, etcétera. Y habían desde Babilonia, que estaba por allá por el norte, hasta Judea, hasta Judá, pues eran un montón de kilómetros y de rutas muy peligrosas donde habían asaltantes, bandidos, etcétera. Y era muy frecuente los asaltos, y al ver toda esa peregrinación y quizás que alguien pudiera saber lo que ellos llevaban, pues podía asaltarlo. Y entonces, como él había dicho y había argumentado Esdras de que el Dios en que ellos creían era un Dios poderoso y que honraba y que los bendecía, etcétera, por si eran obedientes y le buscaban, pues imagínense, le ha dicho, bueno, pues ya que nos diste la riqueza, rey, pues danos tropas también para que nos defiendan. Hubiera quedado como, bueno, ¿y dónde está el Dios de ustedes, no? Entonces dice que tuvo vergüenza pedirle tropa, y entonces acudió a las tropas del cielo, acudió a los recursos del cielo. Entonces ayunaron y oraron para que Dios en esa travesía los cuidara y los defendiera, para que no hubiera asalto, no hubiera robo, no hubiera problema. Y así lo hicieron. Y dice que Dios le fue propicio. La travesía no fue de un día, ni de una semana, fue de meses caminando con todo ese cargamento, y Dios los guardó todo ese camino a causa de que ellos se habían humillado y habían buscado dirección. Entonces, cuando hay momentos de crisis, necesitamos dirección, necesitamos protección, necesitamos que Dios nos sea propicio, pues ayunamos y oramos. Y Dios respondió, evidentemente. Amén. Ellos hicieron el ayuno de forma correcta. Okay. Bien, entonces vamos a ver otra porción bíblica que habla sobre el ayuno. Vamos a buscar Lucas 4. Lucas capítulo 4. Lucas 4. Amén. Lucas 4. A ver, ¿quién lo lee? ¿Alguien lo leo? Sí, hermano. Lucas 4, ¿quién? Desde el 1 en adelante. Marlene no ha leído nada. A ver, Marlene. ¿Dónde? Wow. Marlene, arriba te tocó. Ajá, nada más que tenga una versión diferente. No importa, léala, hermana, léala. Dice, Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió,
escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió, también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Sigue. ¿Sigo? Sí. Ah, Con el 14. Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en la sinagoga de ellos y todos lo glorificaban. Hasta ahí. Jesús. Hasta ahí. Bien. Fíjense qué pasa en este tiempo de ayuno. ¿Quién lleva a Jesús al desierto a ayunar y orar? El Espíritu Santo. El Espíritu lo lleva. Santo. Entonces hay momentos en que el Espíritu nos inquieta a ayunar y orar. Hay momentos en que somos inquietados por Dios, donde la iniciativa proviene de Dios, Dios llevándonos ahí. Entonces fíjese que en ese tiempo de ayuno dice, y sintió hambre y fue tentado por el diablo. Entonces muchas veces cuando ayunamos y oramos, pues van a venir, no quiere decir que, híjole, estoy ayunando, buscando a Dios, y sin embargo, mira qué tentaciones tengo. Pues Jesús las pasó. Cuando estemos ayunando y orando podemos ser grandemente tentados. Podemos sentir hambre como sintió Jesús. Híjole, otros días he estado sin comer y no me da hambre. Y hoy que estoy ayunando tengo un hambre terrible. Pues nos puede pasar. Nos puede pasar sin problema. Y es precisamente para que rompamos el ayuno y no sigamos. Y eso es lo que quiere el enemigo. Pero fíjese un detalle interesante acá. En el primer versículo dice, Jesús dice, fue llevado por el Espíritu, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto. Él entra lleno del Espíritu. Déjame leerlo bien como es que lo dice. Ajá. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el versículo 14 que dice, cuando él terminó el ayuno, ¿cómo salió? El versículo 14. En el poder del Espíritu. Entonces, él fue, fíjate, entró lleno del Espíritu, impulsado por el Espíritu, pero regresa en el poder del Espíritu. Entonces, son dos implicaciones diferentes. Una de las cosas que produce el ayuno es que nos permite llenarnos del poder del Espíritu Santo. Como habíamos hablado anteriormente acerca de Pablo, como después de los 3 días que tuvo ayuno y oración, pues también fue lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere también ser lleno del poder del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, que Dios le use en algún ministerio, pues ayune y ore, aunque tenga motivos personales también. Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú me llenes de ti, yo quiero que tú hagas algo en mi vida, Dios mío, Señor. Y ahí empiezas a afligirte, a buscar a Dios, y Dios en su misericordia puede llenarte de su poder. Y fíjense cómo luego él recorría toda aquella aldea, dice, y enseñaba. Sabiduría, gracia para enseñar. Entonces, necesitamos, hermano, por estos motivos, pues ayunar y orar. Aquí es interesante que dice que no comió nada, pero no dice que no haya bebido agua. Porque en el desierto, generalmente tú tienes más sed que hambre, precisamente porque es desierto. Entonces dice que tuvo hambre, pero no dice que tuvo sed. Entonces, al parecer, el ayuno que tuvo Jesús de 40 días ahí en el desierto fue un ayuno sin comer, pero tomando agua. ¿Ok? Entonces, y en este caso, pues fue de 40 días. No deja de ser un ayuno sobrenatural. Hay personas que han ayunado 40 días y hasta más de 40 días tomando agua. No se recomienda más de 3 días de ayuno sin tomar agua y sin comer.
o sea, puedes ayunar hasta 3 días, pero ya después de 3 días, pues es un poco más complicado, a no ser que Dios directamente te mande a hacer un ayuno sin agua y sin comida. No es saludable, no es bueno ayunar absoluto, sin agua y sin comida, más de 3 días. Tomando agua sí puedes ayunar más. Aquí hago una pausa para hablar un poquito sobre el ayuno. Los que tienen algunas libritas de más se van a alegrar, porque el ayuno pues nos ayuda pues con las libritas de más. ¿Qué pasa con esto? Mientras haya grasa en el cuerpo, usted puede estar ayunando sin perjuicio para su salud, tomando agua. ¿Por qué? Porque las grasas del cuerpo son la reserva energética del cuerpo. O sea, cuando uno come más tacos de lo que le hace falta, el exceso de proteína pues lo expulsamos en las heces fecales, pero las grasas y los lípidos se van acumulando en el cuerpo y se forman reservas de energía que se guardan en forma de grasa. Cuando el organismo necesita un extra de energía y usted no se la da por la vía alimenticia, pues el organismo va a las reservas de grasa. Cuando uno empieza a ayunar, en el primer día, por ejemplo, no se va a la reserva de grasa, se va a las reservas de azúcar que están en sangre. Entonces el cuerpo consume el azúcar que hay en sangre. Eso es muy bueno, es saludable. Cuando se acaba el azúcar que hay en sangre, esa reserva energética que hay, el organismo se alimenta de las enzimas, de ciertas enzimas que hay en el cuerpo. Entre ellas pueden ser la saliva y cosas así también. Un poco empieza también a utilizarlas como energía también. Pero luego que pasa ciertos días que ya no hay estas reservas primarias, entonces empiezan a descomponer las reservas de grasa que hay en el cuerpo, y ahí es donde empieza usted a rebajar el gordito que tiene de más en el cuerpo. Y mientras usted tenga reservas de grasa, usted puede estar ayunando. De hecho, hay un señor que ayunó 300 y tantos de días tomando agua. What? Sí, era una ballena el hombre de grasa. O sea, tenía como 300 o más, 500 libras o kilos, una cosa enorme. Entonces lo ponen antes y después. Obviamente el hombre se ponía sueros para mantenerse hidratado y tomaba agua, pero sin ingerir alimento, y mientras el cuerpo tenía grasa, pues no había ningún tipo de problema. Entonces el problema es los primeros 5 días con nuestra pancita, la sensación de hambre. La sensación de hambre pues viene asociada con los jugos gástricos y con un problema de también nuestro cerebro, que está acostumbrado a cierta hora a darle de comer, y cuando a esa hora usted no le echa combustible, no le echa comidita, pues el cerebro empieza a emitir señales porque no hay comida donde tiene que haber comida, y entonces empieza, a esa hora es que salen los jugos gástricos. A la hora que usted tiene acostumbrado a cenar o comer, salen los jugos gástricos, ya están programados para esa hora, y usted siente el dolorcito de la pancita. Pero después que usted lleva varios días ayunando y orando, eso para los que se decidan a hacerlo varios días, pues los jugos gástricos, el cerebro entiende y analiza que no hay nada de comida en el estómago, y dejan de salir los jugos gástricos, y ya usted no siente esa hambre y ese dolor, que sea, pues eso desaparece. Siente un poco de debilidad, pero no siente ese dolor como del hambre que uno asociada con eso. Y entonces pues mientras tenga grasa en el cuerpo, pues puede estar ayudando y orando. Entonces no ayunamos por una cuestión de dieta, aunque es bueno ayunar para hacer dieta. Ayunamos por motivos espirituales. Pero le digo todas estas cosas para que nadie piense que se va a morir por ayunar y orar. Evidentemente es una disciplina y es un hábito. Disciplina es y un hábito quiere decir que hay que hacerlo a menudo. O sea, por lo menos toda la semana o todos los meses, según usted pueda, pues tenga tiempo de ayuno, porque hay muchísimos motivos por los cuales ayunar y orar. Unos que son personales, otros que son familiares, y otros como iglesia que tenemos. Entonces, practiquémoslo. Y a lo mejor usted le es difícil ayunar un día entero, pues ayune 4 horas, 5 horas. Y luego en el próximo que vaya a hacer, pues aumente el tiempo. Y así usted va adaptando su cuerpo, y llega un momento que usted puede hacer un ayuno de un día entero y ni lo siente, sin ningún tipo de problema. ¿Ok?
Entonces es una cuestión de crear el hábito. Gracias. Amén. Entonces yo por costumbre, por hábito, siempre que me toca predicar, que generalmente casi toda la semana tengo alguna prédica, pues tengo algún día de ayuno por eso, por esa predicación, que Dios me dé una palabra, que Dios me use, que Dios liberte a la persona, que Dios sane, etcétera. Lo estoy poniendo y gracias a Dios pues Dios se glorifica. A veces un día, a veces son 2 días, depende de la carga. Por ejemplo, ahora para... a ver, Depende, perdón, hermano Jorge, Sí. depende del lugar que vaya. depende del lugar que vaya. Por ejemplo, ahora para este mes, 20 y tanto del mes, pues tengo una campaña evangelística por allá por Coyutla, por la sierra de Veracruz. Y es un lugar de mucha brujería, de mucha hechicería, de muchas cosas así. Evidentemente yo no puedo ir allí con armas carnales, tengo que ir revestido de armas espirituales. Y entonces Amén. pues tengo que dedicar un tiempo de ayuno y oración, y si usted me ayuda a orar por mí, pues me va a ser de mucha ayuda también. Mucho más. ¿Cuándo va a ir? El 20 y tanto, 26 creo por ahí, 20 y tanto de julio. Si alguien se anima a ir conmigo, no hay ningún tipo de problema. 26, 27. Creo que voy a salir el viernes 25. Entonces, o me ¿Se lleva... acuerda, Sí. hermano, la vez pasada que fue, se acuerda que también estuvo bien tremendo cuando fue a ese mismo lugar? Sí, sí, hermano. No, he ido a unos cuantos. Cuando fui a otro por allá por Veracruz, no, hubo unos accidentes y cosas ahí delante de nosotros, y nosotros fuimos guardados, Ujú. fuimos librados. Y Ujú. hubo diversos ataques así contra nuestras vidas, y Dios nos guardaba siempre, nos libraba. Entonces, Gracias a Dios. la actividad demoníaca es real, y nosotros tenemos que Ujú. pues revestirnos de la armadura de Dios y buscar el apoyo que necesitamos en Dios. Entonces, hermano, practique esta disciplina, porque el diablo, mire, no tiene día feriado, ni vacaciones, ni, como digo yo, ni licencia de maternidad, ni nada que... No, le hace su chamba, le está velando, buscando la ocasión para hacer daño. Ujú. Y entonces... Anda como león rugiente, Exacto, él buscando sabe, a quién devorar. él sabe quién es el creyente que ora y el que no ora. Él sabe quién es el creyente que ayuna y el que no ayuna. Él sabe quién es el que lee Sí. Biblia y el que no Biblia. Él sabe con quién se mete y con quién no. Entonces necesitamos, no para que el diablo nos vea, sino porque nosotros lo necesitamos. Porque aunque usted no lo vea, hay una batalla espiritual y necesitamos los recursos del cielo. Amén. Entonces, no esperemos Amén. a que, como en el caso de Josafat, los 4 ejércitos estén ahí y el problema esté ahí para entonces ayunar y orar. Aunque no es malo hacerlo cuando esté ahí, pero antes de que vengan los problemas, las circunstancias, pues preparémonos para poder actuar de una forma espiritual y no de una forma carnal. Por ejemplo, cuando Jesús fue llevado al desierto y el diablo lo tentó, él no cayó en la tentación, sino que venció la tentación. Una de las cosas por las cuales pudo vencer es porque estaba ayunando y orando, estaba fortalecido. Entonces, cuando ayunamos y oramos, pues nos fortalecemos espiritualmente para enfrentar las tentaciones y vencer. Amén. ¿Se oye o se cortó por ahí? Amén. No, sí se oye bien, hermano. Ok. Deja ver si se me quedó alguna aquí. Bueno, vamos a ver una última cita bíblica acá. Hermano, A ver, dígame. Sí. hermano, yo tengo una pregunta. Entonces, no precisamente siempre tenemos que ayunar porque el espíritu no lo ponga. O sea, no tiene que ser por planear un ayuno porque diga, ay, para que a que el Espíritu o Dios me lo ponga para ayunar. O sea, yo de mi misma carne, mi mismo diga, voy a ayunar por mí, porque así tiene que ser como disciplina. No podemos ayunar de forma mecánica porque se cae en un rito, sino que lo primero tengo que estar consciente de que hay una necesidad. Las necesidades hay millones, unas personales y otras como iglesia y otras como nación, ¿verdad? Entonces hay millones. En la medida de que seamos sensibles a la necesidad, pues nos moveremos a ayunar de forma correcta, con un corazón sensible. No ayunar por cumplir, bueno, porque toca, o ayunar una vez por semana. No, porque puede caer en un ritualismo. Pero sí entender de que hay muchas, yo he ayunado muchas veces
por mismos motivos, porque son peticiones que están ahí estancadas y necesitamos que Dios golpee eso y se rompa lo que está estancado y venga la bendición sobre nuestras vidas. Entonces, motivos hay muchos. Evidentemente, cuando uno está afligido, pues es un bombillo de alerta que Dios te está diciendo. Cuando hay una crisis, hay un bombillo de alerta que te está diciendo, ayuna y ora. Amén. Ahora, si Dios te manda, te revela que tienes que hacerlo, pues muchísimo mejor. ¿Ok? Sí, amén. Sí. Ok, entonces vamos a ver otros motivos de ayuno que tienen que ver con el carácter. Por ejemplo, acá voy a compartir. Este es Salmo 35:3. Salmo 35:3. Amén. A ver si es el 3. 13, es el 13. 35:13. 35:13. Sí. Ajá. Dice, pero yo cuando ellos... perdón, ¿sí lo leo, hermano? Sí, por favor. Dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Sigue. Como mi compañero, Como mi hermana andaba, como por mi compañero. Perdón, hermano. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Hasta ahí. Pero ellos se alegraron en mí. Hasta ahí ya. ¿Sigo, hermano? No, hasta ahí ya. Fíjese, aquí el motivo está ayunando por sus enemigos, el salmista, por los que le deseaban mal, por los que lo habían tratado mal. Él ayunando por ellos porque ellos, Dios los había juzgado y estaban enfermos. Y dice, y cuando ellos enfermaron, yo ayunaba por ellos. Fíjese, no era ni Qué porque... tremendo, ¿no, hermano? ¿Serás tú capaz de ayunar por los que te desean mal, por los que te han hecho mal, por los que te han herido? Eso habla de un carácter, hermano. De un carácter. Sí. Y entonces habla también de cómo eso golpea nuestro orgullo, porque no es natural que uno pues, trate bien o ame a sus enemigos. Eso es sobrenatural, eso es una obra que Dios hace en mí. Es una de las maneras también en que Dios trata con nuestro carácter, con nuestro orgullo, es cuando ayunamos y oramos. Nos ayuda aún a sensibilizarnos y a rogar por aquellos que no nos desean bien y que nos han tratado mal. Entonces, eso habla mucho de esa persona que ayuna y ora. Vamos a ver cuándo hacemos un ayuno por nuestros enemigos, hermano, por los que nos han tratado mal. Eso está tremendo, ¿verdad? Sí. Entonces, muy tremendo. Eso está tremendo. Hablando de eso, bueno, este jueves, la vez pasada, el jueves pasado, pues le di la clase esta del ayuno, pues se la di a la iglesia, en la tertulia. Y entonces los hermanos decidieron ayunar como iglesia de este viernes, empezando el jueves a las 6 de la tarde y terminando el viernes a las 6 de la tarde. Entonces, si se quieren sumar, hermanos, pues están invitados. Como nos lo había explicado, ¿no, hermano? Que lo hacen los judíos. Exactamente. ¿De jueves a jueves? De las 6 de la tarde de un día. De jueves a viernes. De 6 de la tarde del jueves hasta las 6 de la tarde del viernes. Un día entero. Lo que pasa es que el día judío empieza a las 6 de la tarde de un día y termina a las 6 de la tarde del otro día. Entonces, pues igual, como les decía, o sea, a lo mejor usted no empieza a las 6, pues empiece con su última cena y ya de ahí pues ya no come más nada hasta el otro día. A lo mejor usted pues le cuesta un poquito de trabajo, pues no ayuna el día entero, ayuna mediodía, pero empiece con esta disciplina, porque yo creo que sí nos está haciendo mucha falta, porque el enemigo nos ha estado golpeando en muchas áreas y necesitamos que Dios intervenga. Amén. Amén. A ver, ¿alguna opinión más? ¿Pregunta? ¿Duda?
En este ayuno, pastor, yo sí me quiero sumar, pero sí puedo tomar agua. Sí, sí, con agua, hágalo con agua. Sí. Ahora que empezamos, empezar con agua, es como usted lo plantee, o sea, cuando usted empieza a ayunar, usted presenta el ayuno y el Señor, voy a estar afligiendo mi alma, ayunando, y ahí dice sus motivos, por esto, esto y esto, lo voy a hacer de tal hora a tal hora, Señor, y lo voy a hacer de esta forma. No voy a tomar agua, a lo mejor usted decide tomar agua de alfalfa o de no sé, de algo, o de limón, o lo hace con agua natural. Usted empiece, pero el problema es empezar, hasta que llegue un momento que usted lo puede hacer con agua natural y lo puede hacer el día entero, ¿ok? Pero hay que haya un comienzo, amén. Lo ideal es que lo hiciéramos el día entero con agua natural nada más, pero ahí como usted empiece, ¿ok? Lo importante es empezar. A ver, Pili. Bueno, eso que les está diciendo el hermano Jorge sí es muy importante, porque hay veces que la iglesia nos obliga a hacer cosas. No lo digo porque en Comunión Cristiana se haga eso, sino cuando yo me congregaba en la iglesia apostólica, haga de cuenta que ahí sí ayudábamos, pero era sin agua y sin comida. Y no, o sea, si llegáramos a tomar agua, era agua simple. Ajá. No era agua de sabor. Entonces, como dice el hermano, que no tiene que ser porque alguien nos está forzando, sino que nosotros lo hagamos de todo nuestro corazón. Pero la verdad, hermanos, que yo les digo, eso que se tenía en la iglesia apostólica, de tener esa disciplina de orar, eso es poderoso, de orar y de ayunar, ¿eh? Eso sí que da muy buenos resultados, ¿eh? Es según, por eso le digo, es según la crisis que tenga. Cuando usted siente que la crisis está ahí, que usted quiere, hermano, usted se queda hasta sin agua, yo me muero aquí, Señor, pero tú interven, Padre, porque cuando usted entiende, usted siente en carne propia que necesita la intervención de Dios urgente, pues usted se aflige más, ¿ok? Sí. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un ayuno diferente, o sea, hay diferentes tipos. Vamos a ver. Hermano. Sí, dígame. Yo quería, también compartirles, hace muchos años yo hacía el ayuno que le llaman el ayuno de Daniel. Ese vamos a ver ahora, ese es el que vamos a ver ahora. Ah. Ese mismo vamos a ver ahora. El de las verduras. Ahora, perdón. Vamos a verlo ahora. Sí, de puras verduras. Sí. Sí. Vamos allá. Perdón. Exactamente, aquí lo tenemos, Daniel 9. Dice, Daniel 9. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándolo en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Todo eso, o sea, era una aflicción completa, ¿verdad? Dice, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido y que guardas el pacto. Fíjense cómo empieza hablando, igual que Josafat, diciendo quién es Dios, alabando, reconociendo, engrandeciendo. Y luego empieza a reconocer quiénes son ellos. Dice, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Empieza a humillarse delante de Dios. ¿Ok? Dice, vamos a seguir adelante, más adelante, etcétera. El 12. Vamos a seguir. Ajá, en versículo 18, 20, inclina, oh Dios. Ya seguimos acá. Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, etcétera, ajá, ok, hasta ahí. Bueno, ahí estuvo él afligido por 3 semanas. 3 semanas estuvo él afligido, ayunando y orando. Ah, pero usted quiere cuando se le opone que tiene la oposición espiritual, ¿verdad, hermano? Sí, ahí vemos que hay la oposición espiritual, pero aquí me equivoqué, no es el 9, porque él ayuna varias veces aquí. Es el 10.
es el 10. En el 10 él hace otro ayuno, Daniel. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelado la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto era grande. Fíjate por qué ayunaba, porque el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. O sea, sí tomó agua y al parecer sí comió algunos legumbres o vegetales. Pero no fue manjar delicado, ni carne, ni vino, ni se ungió con ungüento, etc. Entonces, por eso se le llama el ayuno de Daniel, porque estaba, ¿cómo se llama? No era absoluto. Subsistiendo. Había algunas cosas que sí él comía y otras no. Evidentemente, quizás este ayuno fue de esta manera, porque quizás no sabía al principio cuánto tiempo iba a ayunar, era hasta que Dios le respondiera. Entonces, pues Dios le respondió a las 3 semanas. Entonces, se recomienda este ayuno de Daniel cuando se va a hacer un ayuno largo, o no se sabe cuántos días se va a ayunar, o hay algún problema de salud o alguna limitación, pues se hace ciertas concesiones en el ayuno. Entonces usted ayuna de ciertas cosas y de otras no. O cuando usted va a empezar, que no tiene usted todavía la disciplina espiritual como tal, pues usted empieza con un ayuno corto o de ciertas cosas nada más. Y ahí va usted ejercitándose, hasta que usted pueda entonces hacerlo lo más completo posible. ¿Ok? Sí. Amén. Entonces esto es poderoso, hermano. Usted experiméntelo. Yo le he pedido así muchísimas cosas a Dios. Yo recuerdo cuando empezaba, que aún yo no había sido lleno del Espíritu Santo, pues yo ayunaba muchísimo. Señor, lléname. Y estuve ahí hasta que Dios me llenó de su Espíritu. Entonces, para recibir poder de Dios, para recibir dirección, consejo, ayuda de Dios, bueno, todos los versículos que hemos visto, necesitamos entonces, hermano, estar ayunando y orando. Entonces, ya están invitados para el jueves en la noche empezar, si quieren, o si les es difícil, pues empiecen el viernes por la mañana. Y ahí, como ustedes lo planteen, inicialmente lo presentamos delante de Dios. Señor, voy a ayunar de tal hora a tal hora, lo voy a hacer de esta manera, y mi ayuno es por tales motivos, tal motivo. Quiero que me respondas estos motivos, y luego que los pongo delante de Dios, pues empiezo a cantarle a Dios, a leer Biblia, a orar, a humillarme delante de Dios, a estar en silencio delante de Dios. Luego que tenga un tiempo, pues si tiene que trabajar, pues que vaya a trabajar, haga su tiempo de trabajo, y si tiene un tiempecito dentro de su trabajo, pues vuelva a separarse para la oración y vuelva usted a orar y a orar. Si no tiene un trabajo como tal, así oficial, lo más poderoso es dedicarse todo el tiempo que pueda a estar involucrado en estar en comunión con Dios, ya sea en oración, en lectura de la Biblia, buscando el consejo de Dios, afligido en la presencia de Dios. Y ahí se cumplirá lo que dice la Biblia: el que se humilla será exaltado. Aflijámonos delante de Dios y Dios se exaltará en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Los hace felices este tema del ayuno o no? Veo algunas casas que, Sí. algunas cara que ya el estómago está ya Está presufriendo. Está sufriendo y no ha empezado todavía, ¿eh? Sí. Ok. Bueno, pues. No, pero queremos ver cosas poderosas en nuestra vida, pues tenemos que hacer eso. Hay un dicho allá que, bueno, lo han dicho en Cuba, no sé si aquí también, dice: si quieres ver lo que nunca has visto, haz lo que nunca has hecho. Hay un libro que se llama Tu cita con Dios. Hace muchos años lo leí, más nunca lo he podido encontrar. Y cuenta la historia de una misionera. Esta misionera en China, por allá. Y ella le predicaba y con amor para con aquellos chinos, pero no veía que aquella gente crecía, no veía que aquella gente respondía, no, estaban un poco raro aquello, no veía que avanzaba la obra de Dios. Y un día llegó un misionero allá
encendido, lleno del poder de Dios. Y aquella gente eran bautizados en el poder de Dios y liberaciones, y Dios hacía milagros y la gente llena de gozo y alegría. Y entonces ella decía, pero ¿qué tiene este hombre? ¿Por qué es que logra hacer estas cosas y yo no? Entonces un día hablándole le dijo, pues dime, ¿por qué pasan estas cosas contigo? ¿Cuál es tu secreto? Y dice, pues mi secreto es el ayuno y la oración. Y entonces ella empezó entonces a ayunar y orar y habló con Dios y le dijo, Señor, yo quiero también que tú me uses así. Dime, ¿cuándo ayuno y cuántos días ayuno? Y Dios le dijo, un día por cada año de ministerio. 14 días ayuno. Por poco dice que la primera vez por poco se muere. O sea, no que por poco se muere, sino que le fue difícil. Y entonces, pues Dios mandó a una persona para que la ayudara en los quehaceres de la casa y no tuviera que hacer nada. Y ella se dedicó nada más que a ayunar. Pero de ahí en adelante, o sea, en ese mismo ayuno, Dios, el Señor Jesucristo se le apareció y le habló y tuvo visiones y cosas extraordinarias. No le digo a usted que empiece a ayunar 14 días, pero yo quisiera que algún día usted le pudiera preguntar a Dios, Señor, ¿por qué quieres que ayune y cuánto tiempo quieres que ayune? O sea, lo más lógico es que nosotros nos pongamos a veces la cantidad nosotros para empezar, pero ¿qué tal que un día le preguntáramos a Dios? A ver qué Dios nos dice, ¿verdad? Si le... Por ejemplo, ¿usted le ha preguntado y qué le dice? Bueno, yo realmente no le he preguntado así la cantidad de días, hermano. Yo me he puesto a ayunar. Me he puesto a ayunar así. Si yo veo que el problema es grande, 3 días, hermano. Y ahí me pongo. Si el problema no es tan grande y pues solo es un compromiso que tengo, por ejemplo, de predicar o algo, pues un día entero o 2 días con comidas intermedias. Por ejemplo, ayuno 2 días, pero ayuno un día, entrego, como y vuelvo entonces al otro día así. Así. Oiga, hermano, y bueno, por ejemplo, yo tengo una duda que a lo mejor pudiera pasarle a cualquiera. Me he puesto a ayunar y de repente estoy pues haciendo mis quehaceres, estoy haciendo la comida, ¿sí? Y de repente lo pruebo sin querer, queriendo, y y digo, ay, no puede ser, estaba ayunando. Usted sigue, hermana, no se preocupe, o sea, Dios sabe, ¿no? Usted siga. Me entra un algo de conciencia y de remordimiento que a veces digo, no, pues ya la regué. Bueno, eso depende de cuánto sea la probadita. Si la probadita es de media torta o de torta entera, pues ya, ¿no? Pues ya lo echó a perder. Ya, pero si fue una probadita nada más que... Usted sigue, hermana, no hay problema con eso. Pero si me eché media tortita, me vengo No, si me eché media tortita, ¿qué hace uno? Mejor lo entrega uno el ayuno. Si ya te comiste la torta, pues ya entrégala el ayuno y ya. Sí. Está alerta para la próxima. Entonces, si fue una probadita no hay problema, pero bueno. Sí. Ay, hermanos, siempre se puede a las 6 de la tarde, para empezar, ¿sería hasta el mediodía del día siguiente o tiene que ser hasta las 6? Lo ideal es de que sea de 6 a 6, pero para empezar por ejemplo, desde las 6 hasta el mediodía del otro día, para ir comenzando a entrenar el cuerpo. Okay. O hermano, hay unas que como para ellas que empiezan las vigilias también estarían bien, ¿no, hermano? Que es de 6 de la mañana a 12 del día. Ese es otro ejercicio espiritual que si logramos combinarlo, otro día vamos a ver sobre la vigilia, si logramos combinar los varios ejercicios espirituales, pues es más poderoso todavía. Una cosa es el ayuno y la oración, y otra cosa es el ayuno, la oración y la vigilia. Entonces añades un plus todavía más grande. Más poderoso todavía si logras que sea más gente haciéndolo. O sea, el ayuno corporativo, puestos de acuerdo por una misma cosa. ¿Verdad? Entonces es más todavía. Pues sí mismo Jesús lo dijo, ¿no? Así mismo. Entonces así vamos añadiendo plus a lo que vamos haciendo y pues es tremendo entonces el resultado. Okay. Pues sí, lo apoyamos, pastor, para esta... Pero va a ser
¿De esta semana o la siguiente? O Esta semana Sí, ya. esta. Ya esta semana porque lo anunciaron en la iglesia el domingo. Entonces va a O sea, ser, es el 3. este jueves a las 6 empezamos y terminamos a las 6 del viernes. Yo voy a ver le voy a escribir al pastor para que nos diga los motivos que vamos a ayunar como iglesia, pero usted le agrega sus motivos personales o como familia. ¿Ok? Y nosotros podemos agregar nuestros propios motivos, además de apoyar a los motivos de ellos. Sí, claro que sí. Esa es la idea. Ayunamos de forma corporativa por los motivos que son comunes, pero además ayunamos por los motivos personales que vamos a tener. ¿Ok? Es como ahorita lo acaba de decir, ¿no, hermano? Con estos ejemplos, afligir nuestra alma ante el Señor y clamar y pedirle ahí, ¿no? Amén. Entonces, yo recuerdo un hermano que dice que cuando él empezaba, él lo hacía literal como venía en la Biblia, con cilicio y ceniza. Dice que iba por todo su pueblo buscando ceniza de los fogones de leña, porque era del campo, y agarraba y llenaba un bolso de ceniza, y ahí iba para el cuerpo y se tiraba toda la ceniza en la cabeza. Se echaba toda la ceniza ahí, y ahí se quedaba vestido de saco y ayunaba y oraba. Bueno, eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento como una señal de aflicción. Nosotros no tenemos que hacerlo así. Sí. Aflijamos nuestra alma. Porque ya tenemos a Jesús. Exacto, aflijamos nuestra alma, y dice que ese día es cuando más arregladito te pones, te echas hasta perfume y todo arriba, y que nadie sepa que estás ayunando. O sea, para no mostrar al mundo que ayunas, sino para mostrarlo solo a Dios. ¿Ok? Amén. Amén. Bueno, lo dejamos por hoy así. Hermano Jorge, una pregunta. Sí grabó el estudio, ¿verdad? Sí. Sí, se está grabando ahí. Ah, ok. Dile sola, ma. ¿Eh? Que diga sola a la cámara. Ya te estaba grabando. Hola. Bueno, pues vamos a orar entonces, hermano, y que el Señor nos bendiga, que Dios conceda en este ayuno sus peticiones, Dios pelee su batalla, y que podamos empezar una carrera de un mayor compromiso con Dios, de practicar más en serio estas disciplinas espirituales, no solamente este caso que lo convoca la iglesia, sino que nosotros ya solitos, pues nosotros podamos poner nuestros propios tiempos de ayuno, porque tenemos hambre de Dios, porque queremos que Dios intervenga, porque necesitamos que, como dice Isaías 58, dice, tu salvación se deje ver pronto. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro y ruego, Dios mío, por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo quiero verlos crecer, quiero verlos fortalecerse, quiero ver, Dios mío, su carácter, Dios mío, ser transformado hasta llegar a ser como Cristo. Quiero ver que tú le das victoria en cada área de su vida, Dios mío, en la salud, en la finanza, en el matrimonio, en los negocios, en las relaciones interpersonales, como familia, como iglesia. Dale victoria en cada área de su vida, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser gente, Dios mío, que conoce a su Dios, que nos afligimos en tu presencia, que podamos, Señor, amar, Dios mío, practicar estas disciplinas espirituales, que no sea algo que hagamos fortuito una vez al año, sino, Dios mío, que sea parte de nuestro hábito, Dios mío, en nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, ruego, Dios mío, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú hagas la obra en ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Amén. Dios le bendiga entonces, amados hermanos. Pili, ¿me iba a decir algo? Está silenciado tu micrófono, Pili. Hermano, nada más una pregunta del libro que dijo. ¿Se llama Tu cita con Dios? Sí. Se llama así, pero más nunca lo he visto. Hace años que lo leí y trataba sobre el ayuno. Ah, bueno. Y estaba muy bueno. Nunca he visto otro libro como ese sobre el ayuno. Muy bueno. Entonces, pues a lo mejor ahí lo encontramos ahí navegando en internet. Podemos encontrarlo. Sí, Pero hermano. si quiere, pues puede investigar un poco más sobre este tema del ayuno. Hay muchos videos, muchas enseñanzas en internet también. Está en internet, hermano. ¿El libro? Quería hacer, ¿cómo se puede mandar? ¿Cómo cuántas hojas era, recuerda?
no era muy largo, Cortito. era más bien como folleto. No. Ah, mira aquí dice, tu cita con Dios, un estudio de la Biblia sobre el ayuno. Viene en Amazon. Mira, no sabía. Qué bien. Lo voy a comprar. Ya lo buscó, hermano. Voy a buscar a ver si lo descargo, si no lo compro, a ver cuánto vale. También lo puede descargar. Bueno, al rato lo busco ahí. Ah, ya voy. Bueno, si alguien lo puede descargar, pues ya, que nos diga la liga. Ustedes que son muy cibernéticos, porque yo no soy tan buena para eso. Sí, lo buscamos. ¿Sí? Bueno, ahí lo Es leo. que luego cuesta el descargarlo, hermana Pili. Ah, ok. O sea, hay Sí, que sí, pagar algo por Ah. descargar el libro. Ya Ah, le llega ahí ok. Ajá. Sí. No tan fácil es la cosa. Lo Sí, buscamos. algunas veces. Sí. Ok. Ya, si lo puedo Lástima descargar, que ahora- lo pongo ahí en el grupo, ¿ok? Sí, lástima que ahora ya no tenemos al hermano Samuel, que él, libro que le gustaba, libro que fotocopiaba y nos pasaba a varios los libros. Sí, así es. Bueno, Dios le bendiga entonces, hermano. Perdón que la cámara se me desactivó aquí, al rato voy a ver qué fue lo que pasó acá. Entonces, No se preocupe. Bueno, pues que Dios los bendiga a todos. amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Descansen. Bendiciones. Ahí estamos en Adiós. contacto. Adiós. Bye. Adiós. Bye. Bye.